Hola amigos, espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Orlando Rivero, médico cirujano de la Universidad Francisco de Miranda. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la sepsis y del shock séptico. Es un placer darles la bienvenida a este canal de YouTube. Y pues bueno, este es el primer video que voy a subir, espero les sirva de mucho. Empecemos hablando acerca de las generalidades. ¿Qué es la sepsis? La sepsis la vamos a definir como una disfunción orgánica aguda potencialmente mortal, la cual es causada por una respuesta desregulada del huésped ante un agente infeccioso. Que lo más común es que este agente infeccioso sea una bacteria, que no quiere decir que los virus y los hongos no causen sepsis. Sí pueden causar, pero lo más común es que el patógeno sea un agente bacteriano. En cuanto al shock séptico, lo vamos a definir como un subconjunto de la sepsis en el cual se tienen que cumplir dos requisitos. Primero, que el paciente requiera vasopresores para mantener una tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y que el lactato sea mayor a 2 milimoles por litro, porque como bien sabemos se va a activar el metabolismo anaerobio y se va a liberar lactato, y entonces eso es muy característico del shock séptico. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el shock séptico cuenta con una tasa de incidencia de aproximadamente 49 millones de casos al año a nivel mundial, y la tasa de mortalidad ronda los 13 millones de personas anualmente, con lo cual se establece como el tipo de shock que más causa muerte al año y por lo tanto se le considera como una emergencia médica. Como lo habíamos mencionado, la principal causa de la sepsis es la presencia de un agente bacteriano, aunque también puede ser provocado por virus o por hongos. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener la edad menor a un año o mayor a 75 años, ambos relacionados con el sistema inmunológico. En los bebés menores a un año tenemos que el sistema inmunológico aún está en desarrollo, mientras que en los adultos mayores de 75 años este presenta deficiencia. También vamos a tener la inmunosupresión, por ejemplo aquellos pacientes con VIH o que estén sometidos a tratamiento quimioterápico, y a aquellos pacientes en cuidados intensivos, que en este ámbito tenemos que pensar sobre todo en bacterias gram negativas, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa o la Klebsiella pneumoniae. Pacientes que reciban tratamiento reciente con antibióticos o corticosteroides, y también pacientes que presenten un dispositivo médico invasivo, como por ejemplo un catéter venoso central. Ahora hablemos acerca de la fisiopatología. Tenemos que cuando el agente infeccioso ataca al huésped, vamos a tener activación de los mecanismos proinflamatorios por encima de los mecanismos antiinflamatorios. Se van a liberar mediadores inflamatorios como lo son los mastocitos, macrófagos y el sistema de complemento. Esto lo que van a liberar es citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, que provoca inflamación, daño endotelial generalizado y activación del factor tisular. También vamos a tener la liberación de interleuquina 1 y interleuquina 6, las cuales inducen la fiebre, y otras citocinas más aparte de estas, pero estas son las más resaltantes. Como lo mencionamos, tenemos que el factor de necrosis tumoral alfa va a provocar vasodilatación, lo cual va a provocar a su vez fuga capilar, es decir, que los componentes que están dentro del vaso sanguíneo se van a fugar hacia el espacio extravascular. ¿Por qué? Porque vamos a tener una fuga de albúmina, que es la que mantiene la presión oncótica, es decir, que el líquido permanezca dentro del vaso sanguíneo. Esto lo que provoca es que el líquido pase hacia el espacio extravascular y a su vez va a provocar edema, principalmente en miembros inferiores. Como lo habíamos mencionado, también vamos a tener una activación del factor tisular, el cual va a provocar una CID, es decir, una coagulación intravascular diseminada. Esto se produce porque se forman muchos microtrombos y se consumen las plaquetas y los factores de coagulación. Esto lo que va a desencadenar es hemorragia y isquemia, que sumado a esto que también tenemos hipovolemia, porque el líquido que debería estar dentro de los vasos sanguíneos está en el espacio intersticial. Esto va a desencadenar en un fallo multiorgánico porque no llega la suficiente sangre oxigenada a los órganos del cuerpo. En cuanto a la clínica del shock séptico, tenemos que en una primera instancia el individuo va a presentar fiebre, taquicardia y taquipnea. Esto se le conoce como una fase compensatoria, es decir, una fase precoz, y también va a presentar edema en miembros inferiores. Luego, en la fase tardía, tenemos que en el shock séptico va a presentar disfunción multiorgánica, que se va a manifestar con una tensión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, a pesar de que se usen vasopresores.
alteración del llenado capilar, también puede presentar un Glasgow menor a 15, como lo dijimos, hipotensión, síndrome de estrés respiratorio agudo, oliguria, la presencia de petequias y púrpura, a consecuencia de la coagulación intravascular diseminada y de la hemorragia que se produce por la formación de los microtrombos. Para el diagnóstico, este se va a basar sobre todo en 3 pasos. Primero, determinar la presencia de la sepsis, que para ello vamos a usar los criterios del CIR, que lo vamos a mencionar más adelante. La gravedad de la disfunción orgánica, para eso vamos a usar la escala de SOFA, la actualizada, y identificar la fuente de la infección. Ahora hablemos acerca de los criterios diagnósticos de la sepsis. La nueva guía nos recomienda usar los criterios del CIR, los cuales son los siguientes. Tenemos temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, glóbulos blancos, leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia menor a 4.000. Tenemos que vamos a definir la presencia de sepsis si están presentes 2 o más de estos criterios. Y bueno, los criterios de shock séptico ya los mencionamos al principio del video. Ahora, la escala que vamos a usar para evaluar el grado de disfunción orgánica y predecir la mortalidad es la escala de SOFA, que actualmente tenemos una nueva actualización, el SOFA 2, el cual va a presentar los siguientes cambios. A nivel neurológico, como es característico, vamos a usar el Glasgow, pero un cambio muy notorio es que si el paciente está usando fármacos para tratamiento del delirio, ya se le debe sumar un punto. A nivel respiratorio, tenemos que si la PAFI es mayor a 300 milímetros de mercurio, se le considera como normal, es decir, 0 puntos. Ahí cambió el valor porque anteriormente eran 400 milímetros de mercurio, lo que se consideraba como normal. Ahora, si el paciente presenta soporte ventilatorio avanzado, es decir, cánulas o ventilación mecánica invasiva, ya se le deben sumar 3 o 4 puntos dependiendo del valor de la PAFI. A nivel cardiovascular, como es típico, usamos el valor de la tensión arterial media, pero un cambio también muy notorio es que ya no se usa la dosis de la dopamina como referencia, sino la dosis de la norepinefrina, lo cual está muy bien porque es el principal vasopresor que usamos en emergencia para el shock séptico. A nivel hepático se mantiene igual, lo que cambia son los valores de referencia de la bilirrubina. A nivel renal vamos a tomar en cuenta la creatinina y el valor de la diuresis, y una característica muy importante es que si el paciente está en diálisis o presenta criterios para terapia de reemplazo renal, ya se le deben sumar 4 puntos. A nivel de la hemostasis, otro cambio muy importante es que si las plaquetas están menor a 50.000, se le deben sumar 4 puntos, que anteriormente eran menor a 20.000. Entonces, de acuerdo al puntaje, si nos da de 0 a 4 puntos, podemos decir que el paciente tiene una función orgánica conservada. De 5 a 9 puntos, la disfunción orgánica es moderada, y mayor a 10 puntos, mayor o igual a 10 puntos, tendremos un fallo orgánico grave y el paciente tiene alta probabilidad de mortalidad. Entre los estudios de laboratorio que vamos a solicitar tenemos el hemocultivo, que se deben tomar 2 muestras de sitios diferentes, esto es para evitar contaminación, el lactato, la hematología completa, los reactantes de fase aguda como lo son la PCR, la BCG y la procalcitonina, que por cierto este último es el que nos va a ayudar a dirigir la antibiótico-terapia, electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, el perfil renal, BUN, creatinina, la glicemia, dímero D, TP, TPT, perfil hepático, bilirrubina, TGO, TGP y albúmina, y también la gasometría si tenemos disposición. Otras pruebas que podemos solicitar dependiendo de qué foco infeccioso estemos sospechando, por ejemplo, podemos solicitar un TAC craneal, TAC abdominal, radiografía de tórax, radiografía de abdomen, ecografía abdominal también. Todo depende del foco infeccioso que se esté sospechando en el paciente. Bueno, continuemos con el manejo. En la evaluación inicial hay una serie de laboratorios que debemos solicitar en primera instancia y una serie de medidas que debemos de tomar. Primero el ABCD, si el paciente está inestable, evaluamos vía aérea, respiración, la parte cardiovascular, si presenta algún déficit neurológico también. Vía venosa permeable, idealmente doble vía venosa permeable. Si la tensión arterial es menor
a 65 milímetros de mercurio, debemos colocar vía venosa central para administrar la norepinefrina. Es lo ideal. Y también la administración del líquido, lo recomendable es administrar 30 cc por kilo de líquido cristaloide a pasar en 3 horas. Monitorización cardíaca continua y oximetría de pulso. También debemos solicitar lactato sérico. Como lo habíamos mencionado, 2 muestras de hemocultivos de sitios diferentes. Pero acá algo muy importante, el hemocultivo no debe retrasar el tratamiento antibiótico-terapia. Si no podemos tenerlo al momento, pues dirigimos el tratamiento de acuerdo al foco infeccioso y a la bacteria que estemos sospechando, si no podemos tener el hemocultivo al momento, pero no debe retrasarlo. Idealmente el tratamiento antibiótico terápico debe iniciar en la primera hora. Ahora, la dosis de la norepinefrina va de 0.01 a 0.5 microgramos por kilo minuto. Otra forma de administrarla es diluir de 4 a 8 miligramos en 100 cc de dextrosa al 5% y evaluar la respuesta del paciente. Hay ciertos parámetros que debemos seguir evaluando, como lo son los parámetros hemodinámicos. Acá vamos a evaluar los signos vitales como la tensión arterial media, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, indicadores clínicos de buena perfusión orgánica, como lo es el tiempo de llenado capilar, la diuresis, el estado mental y los biomarcadores como el lactato sérico, que nos va a ayudar a guiar la reanimación con líquido, y la procalcitonina, que como lo mencioné anteriormente, nos ayuda a guiar la antibiótico-terapia. También muy importante el control del foco infeccioso, el cual se debe identificar e intervenir durante las primeras 6 horas. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, en el drenaje de acceso, si es que estos están presentes, y básicamente también en el desbridamiento de tejido necrótico. Ahora, ¿cómo vamos a dirigir el tratamiento antibiótico? Pues esto va a depender mucho de si conocemos o no el foco infeccioso del paciente y de los factores de riesgo. Si el paciente no tiene factores de riesgo conocidos y tampoco sabemos el foco infeccioso, pues iniciamos primero con vancomicina, es lo recomendable, más uno de los siguientes antibióticos. Podemos agregar un carbapenémico, como por ejemplo el meropenem. ¿Por qué? Porque este nos va a cubrir gram negativo y también nos va a cubrir Pseudomonas aeruginosa. Piperacillina tazobactam, cefalosporina de tercera o cuarta generación, como la ceftriaxona o el cefepime. En cambio, si sí conocemos los factores de riesgo y el foco infeccioso, podemos iniciar de la siguiente manera. Si el paciente tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, damos vancomicina. Si tiene factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, podemos dar algunos de los siguientes antibióticos, como meropenem, piperacillina tazobactam, cefepime, levofloxacina, entre otros antibióticos que cubren Pseudomonas. Y si tiene riesgo para microorganismos anaerobios, pues bueno, agregamos metronidazol. Siempre es muy recomendable dar doble antibiótico terapia, porque así vamos a tener más probabilidad de éxito. Por último, les dejo esta lista, que es básicamente un resumen de todo lo que hablamos. Nos la proporciona la página de ambos y en ella podemos ver todo lo que dijimos en el video, como por ejemplo el acceso venoso central, la monitorización cardíaca, los vasopresores, entre otras. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la información y nos vemos en un próximo video.